Álvaro Peñas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos bien. Encantado de estar contigo. Bueno, vamos a presentarle. Lo que pasa es que yo creo que lo mejor es que vayan directamente a su perfil de Twitter donde todos los medios en los que colabora, analista, periodista, especializado en Europa del Este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, ¿le pueden seguir en algún sitio más? No, realmente, sobre todo utilizo Twitter, ¿no? Tengo otros canales, pero no son LinkedIn también, por supuesto, Facebook, pero sobre todo el principal, el que más utilizo ahora mismo es Twitter. Vale. Oiga, perdone que le diga, pero usted es mi héroe. Bueno, exagero. No, pero leí este artículo, como pueden ver en The European Conservative, Franco Lives. Sí, Franco sí, vive. sí. De hecho, lo tienen también en castellano, ¿eh? Luego les pongo eso, les pongo el link. Pero bueno, alguien lo dice, ¿no? Sí, sí. Y además en inglés. Ahí, Sí, ahí. sí, en inglés, en inglés. También se publicó en italiano, llamó la atención en italiano. Pero sí, claro, bueno, a ver, es que está bien contar estas cosas que pasan en España, que son tan peculiares, sobre todo en el extranjero, porque de hecho siempre me pasa muchas veces que cuando vas a algún tipo de reunión, de cualquier historia, conferencia fuera, y les cuentas lo que pasa en España, se te quedan mirando con unos ojos muy abiertos, como diciendo, bueno, pero qué, pero ¿cómo es esto posible, no? Entonces, este artículo, la verdad, creo que era bueno para contar un poco lo que está pasando en España con todos los eventos, ¿no?, que quiere preparar Sánchez para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y bueno, me hizo recordar a esa película mítica, ¿no? Desafío Total, y a Cuato, ¿no?, que era el de la Resistencia, ¿no?, que estaba todo lleno de pintadas Marte de Cuato Lives en la película. Y digo, oye, bueno, pues le vamos a dar un toque original y bueno, la gente, lo cierto es que se ha quedado muy sorprendida, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en España estéis así con los problemas que hay? Pero bueno, ya sabemos que esto es una maniobra de distracción y que funciona. Oiga, ¿y qué pasa en España? Cuéntenoslo. Bueno, pasan muchas cosas, malas la mayoría, desgraciadamente. Pero bueno, aparte de la sucesión de escándalos de corrupción, del problema también, creo que en general, creo que lo tenemos muchos la sensación, ¿no?, de ver que no tenemos se ha perdido un poco la esperanza en la política, ¿no? Viendo lo que está pasando, viendo a veces las reacciones de nuestros políticos, es un poco, a mí la verdad es que me da bastante pena, ¿no? Yo, de hecho, escribo mucho sobre el tema de lo que pasa en otros países, en Europa del Este, que en algunas cosas, aunque ellos empezaron más tarde, porque vienen del final del comunismo, nos han tomado la delantera. Y sobre todo ver, pues, que hay sitios donde, pues, el dinero se usa para lo que hay que usarlo, o por lo menos se hacen proyectos a largo plazo. Y sin embargo, pues vemos en España que no, ¿no? Aquí en España solamente esto es gastos absurdos, colocar amigos y bueno, y luego pues el debate político, que a veces es realmente rozar el ridículo más absoluto. Pensar solamente esto en el tema del artículo, ¿no? Que en España vayan a hacer un centenar de actos dedicados al tema de la muerte de Franco es demencial. Es decir, realmente es crear pues eso, ¿no? Quieren crear el monstruo para estar hablando de esto y no hablar de los problemas que tenemos de verdad. Pero desgraciadamente hay gente que lo compra. Creo que cada vez lo compran menos, pero todavía hay gente que compra este relato. Oiga, me ha dejado preocupado. ¿Europa del Este nos ha tomado la delantera? ¿En En qué? algunas cosas sí, por supuesto. Bueno, a ver, ves países como los bálticos que económicamente se han puesto por delante de España y empezaron bastante atrás. Luego, en otro tipo de cuestiones, no sé, problemas, como digo yo, que tenemos en España. Mira, ha pasado precisamente con el tema, hemos visto lo que ha pasado con Trump cuando ha firmado, ¿no?, el tema de que los hombres no puedan competir en deportes de mujeres. Cuando yo veo a veces en España los debates, o incluso ves un juicio como el del caso Rubiales, ¿no? No es que le dio un beso, es que es total. Eh, Ese tipo de cosas en algunos países la gente se echaría a reír, diría, bueno, esto es broma, ¿no? O incluso cuando hemos visto la Oda, no recuerdo el título, la Oda a las chirimoyas, tipo de cosas. O sea, es algo que a veces es tan esperpéntico, parece tanto de una película de Alfredo Landa, que realmente, pues eso, ¿no? A mí es lo que a veces me preocupa. O sobre todo la idea, te lo he dicho antes, ¿no?, la idea de las cosas a largo plazo. En España vimos una política totalmente cortoplacista. Aquí un partido político llega y solamente está pensando en si va a seguir las próximas elecciones o no. No está pensando, dentro de 15 años quiero que esté esto así, quiero que esto esté de esta manera. No importa nada. Solamente se está pensando en eso, ¿no?, en la inmediatez, en las elecciones. Y claro, cuando hay problemas, por ejemplo, lo que hemos visto con el tema de lo que ha pasado en Valencia, ¿no?, te das cuenta de que no hay ningún tipo de previsión, porque claro, nadie quiere gastarse el dinero en un proyecto a largo plazo porque dice, bueno, ¿y si está gobernando el otro? ¿Y si esto le viene bien al otro partido político? Y es penoso, pero es la realidad que desgraciadamente estamos viendo. Entonces prefieren gastarse el dinero en idioteces, ¿no? Y creo que en ese sentido vamos muy atrás con respecto
muchísimos países y desde luego a la mayoría de los países de esta Europa que por lo menos no han perdido el sentido común, aunque por supuesto hay corrupción y por supuesto también tienen sus problemas, pero yo creo que no han perdido el sentido común como lo hemos perdido aquí. Don Álvaro Peñas, dejamos la entrevista porque ya me he deprimido. Perdón, no, vamos a continuar, ¿no? Pero claro, lo del Sí. sentido común. Bueno, si yo le hablase lo del sentido común en Cataluña, Ya, bueno, en claro. fin, o sea que también. Claro, Pero, o es sea, un buen ejemplo. me está diciendo que esos países que salen del bloque soviético, que estuvieron Ujú. sujetos a dictaduras comunistas en este caso y tal, ¿tienen más sentido común que nosotros? Sí, yo estoy convencido de que sí. Yo, aunque evidentemente también han llegado allí ideas como las que han llegado allí, por ejemplo, el wokismo ha llegado también allí, pero en general la sociedad no reacciona de la misma manera. También porque han vivido el comunismo y entonces, bueno, eso ha reforzado pues ciertas ideas más tradicionales o el patriotismo, incluso la religión en casos de países como Polonia, y eso hace que tengan una cierta inmunización ante ciertas cosas, ¿no? Están vacunados ante ciertas cosas. Y hay más sentido común. Es decir, yo cuando de todos modos, en general es así, cuando tú cuentas en el extranjero, es que hablamos incluso en países europeos occidentales, cuando un político se ha gastado 5 euros que no eran suyos, eso es un escándalo. Y ese político ha tenido que dimitir. Mira España. Cuéntale a alguien lo que pasa aquí, cómo se gastan el dinero. O cuenta, no, el tema del hermano de Sánchez, por ejemplo. No, usted ya dije ¿esto qué es? Bueno, prácticamente no lo sabe. O sea, es tan escandaloso, es tan descarado que normalmente en esos países habrían dicho, su propio partido, sus propios votantes habrían exigido su dimisión. ¿Qué vemos en España? Que siguen jugando al y tú más. Y así vamos, lógicamente, porque cada vez vamos a más. Esto es un juego interminable, ¿no? Lo que has comentado de Cataluña también, cuando tú lo cuentas es demencial, cuando tú cuentas que es el Estado el que está financiando el proceso independentista o que les está permitiendo hacer de todo, la gente no lo entiende. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo estás financiando algo que te puede destruir? Pero es la realidad que vivimos. En otros países eso sería inconcebible. O la mera posibilidad de tener partidos independentistas está prohibido. O sea, no existe esa posibilidad. Es lo que creo que... Y claro, eso explícalo. La gente no lo puede entender. Pero mejor dentro que fuera, quiero decir, también Se ha cortado, Javier. No te oigo. ¿Me oye o no? Ahora sí. Perdón. Se ha No, ido. repito no, que mejor el independentismo de Pacífico es una idea política. Sí, que no sé si te ha oído, me has dicho lo de que es una idea política. Sí, pero por ejemplo, es lo que te digo, hay sitios donde eso no se concibe, es decir, también en algunos casos, por los problemas que han tenido históricos, que lógicamente les han marcado pues para no permitir ningún tipo de posible secesionismo, pero Alemania, ¿no? Sí, bueno, Alemania, pero además hay caso también los polacos, por ejemplo, ¿no? Incluso hay países donde la mera de la autonomía lo ven como algo conflictivo, ¿no? Pero aún así, el nivel al que hemos llegado en España es completamente incomprensible. O sea, es demencial, o las situaciones que tenemos, ¿no? Que estudian los alumnos en cada comunidad autónoma una historia diferente. O sea, son cosas que se van contra toda lógica y contra toda razón, ¿no? Y ya te digo, ¿no? En estos países, aunque en algunas cosas puedan haber empezado desde más atrás, ese tipo de cosas por lo menos las tienen bastante claras. Y insisto, cada vez que voy allí, cada vez que tengo que hablar de estos temas, se quedan sorprendidos. También es verdad que, por ejemplo, mira, yo tengo muy buenos amigos en los países bálticos. Había gente que me ha preguntado, por ejemplo, con el tema de Cataluña, porque si había habido asociaciones independentistas que allí les habían vendido que la situación de Cataluña era como la situación de los países bálticos en la Unión Soviética. Recordemos también el tema de la famosa cadena humana de manos. Todo esto viene del hicieron los bálticos, ¿no? En el momento de la independencia entre los tres países. Y bueno, pues tú les puedes explicar, pero lo curioso de todo esto es que hay un relato que alguien está vendiendo, en muchos casos, insisto, con dinero público, pero no hay un relato contrario. Es decir, que mucha gente se lo puede creer porque no le están diciendo, oye, mira, hay este otro relato. Eso también no es normal, porque dices, bueno, es que estamos haciendo una dejación de funciones absoluta en todo. Y claro, pues, insisto, es muy difícil de entender, ¿no? Quería hacer una pregunta, pero en realidad la ha contestado. ¿España no tenía relato, sobre todo durante el proceso? No, yo creo que España no ha tenido relato, pero creo que esto lleva pasando muchísimos años. Yo, te digo, además, siempre he viajado mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, encontrarme mira, por ejemplo, propaganda independentista, Abertzale, Batasuna, como la queramos llamar. Yo recuerdo en Milán haber visto calles cubiertas con carteles cuando se legalizó, cuando legalizaron Herri Batasuna,
pues carteles, ¿no? Pues diciendo que era un atentado a la libertad, etcétera, etcétera. Lo he Con, visto. Dime. con los votos de CIU, por cierto, la ley de partidos. Por cierto. Perdón. Sí, no, pero es un buen apunte. Lo he visto en Alemania, lo he visto en Francia. Es decir, te das cuenta de que hay gente que está trabajando para vender un relato, pero por el otro lado no se hace absolutamente nada. Es decir, yo muchas veces hablando con políticos, ya no te hablo de que esté hablando con un político, yo qué sé, del Blas Belán, que sabes que son independentistas flamencos. Te hablo de políticos pues no sé, nacionalistas o de Frente Nacional o de algún otro partido, y muchos de ellos tenían, porque tampoco conocen el otro relato. Entonces te dicen, oye, yo he visto esto, te pueden preguntar. Pero es verdad que no hay un esfuerzo por combatir ese relato de decir, oye, pues esto es así, esto no es así. No lo hay. Entonces, que al final, ¿qué queda? Pues el relato de los otros. Es lógico. Si tú no hablas, la historia la acaban contando ellos. Y por parte del Estado ha habido una dejadez absoluta. Mira, me comentaban un caso en Polonia que había habido también con un tema, en este caso era de la Generalitat de Cataluña y de la Generalitat de Cataluña y habían hecho, no sé, no recuerdo exactamente qué historia, era una especie de jornadas donde había gente de diferentes países. Y entonces se habían presentado allí prácticamente, pues eso, como un país más, ¿no? Claro, y me preguntaba alguien, oye, ¿por qué nadie de la Embajada de España aparece aquí? Y dice, oye, bueno, vale, sí, esto es tal, pero este país no es de verdad. No se hace absolutamente nada. Por no discutir, bueno, ya sabemos por qué es, por este caso ahora es una cuestión de votos. Pero en general, la actitud que a mí desgraciadamente he visto la mayoría de las veces es por no confrontar, por no tener que chocar, pues no se debate y entonces, bueno, pues se deja el terreno al otro lado. Y al final eso tiene consecuencias, claro. Oye, Álvaro, quería aprovechar, hemos hablado del hermano de Sánchez, quería preguntar si sabes dónde trabaja. Perdón, es más, déjame ponerte un vídeo. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente... Bueno, creo que no hace falta seguir, pero No. sí, me gustaría saber, sí. Déjame hacerte dos preguntas. La primera es dónde está la Oficina de Artes Escénicas, a ver si puede ayudar, aunque ha dimitido, pero esta yo creo que no hace falta porque no sabe dónde está. Y luego, la Diputación de Badajoz necesita una Oficina de Artes Escénicas, porque además ya saben que ha dimitido y ha dicho, no, pero vamos a cubrir la plaza. Por lo tanto, bueno, supongo para disimular, pero insisto, una Diputación necesita eso, una oficina de artes escénicas, especialmente la de Badajoz, que seguro que hay problemas más urgentes en Extremadura. Hombre, seguramente para más urgentes, pero claro, a ver, esto es invención de chiringuitos y lo que pasa es que, claro, es ridículo, ¿no? Esto, insisto, imagínate contarle esto a alguien de otro país, porque aquí desgraciadamente ya en España nos hemos acostumbrado a todo, o sea, ya no nos sorprendemos de nada. Pero me recuerdo un poco a aquellas escenas, aquellos shows que hacían los Monty Python, ¿no? Que salían haciendo, pues lo mismo, ¿no? La oficina en la que ibas a discutir, ese tipo de cosas. O sea, es todo tan absurdo, pero bueno, ahí se va el dinero. E insisto, el problema que para mí también que tiene esto es que desgraciadamente esto no quita votos. Si esto quitara votos, seguramente por lo menos tendrían un poco más de vergüenza a la hora de montar este tipo de cosas y tal, y estos entramados y estos chiringuitos. Pero como no quita votos, pues les da exactamente lo mismo, ¿no? Van, como se suele decir, a calzón quitado, ¿no? Entonces, eso para mí también es quizá un poco lo grave y es un problema que tenemos en general como país que sería para hacernoslo mirar. Oye, y perdona, otra pregunta también así, en plan coloquial, ¿eh? Sí. Lo de Jenny Hermoso, que tú lo has mencionado, yo la verdad es que me parece una actitud inapropiada seguramente y desde luego otras, ¿no? Porque ya sabes que se rascó determinadas partes Sí. al lado del palco y tal. No es que el personaje me caiga bien, pero 2 años y medio de cárcel por eso. Además, en la Audiencia Nacional ya sé que el presunto delito, todo entre comillas, fue cometido en el extranjero, pero es que la Audiencia Nacional juzgan a terroristas, a narcotraficantes, etcétera, ¿no? Lo que decías, ¿ha trascendido el caso en Europa y en todo caso, cómo lo ven? Sí, ha trascendido. De hecho, hoy había un artículo, he visto un artículo de European Conservative hablando sobre el caso.
pues lo ven con estupefacción, porque es que, claro, lo acabas de decir, decía, ¿para qué está este tribunal? Para casos de terrorismo, temas graves, ¿no? Tráfico de drogas. Y claro, ves este circo ahí y no hay quien lo entienda. Pero vamos, como tantos otros. Hemos visto también el caso del juicio de Íñigo Errejón, que bueno, sí está bien la lección de cómo hay ese cambio, ¿no? Bueno, cuando me afecta a mí, entonces ahora me doy cuenta de que no puedo seguir en este espacio político porque estamos mintiendo, ¿no? Pero no deja de ser un espectáculo bastante chabacano y sobre todo que es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido que se esté gastando realmente, o la justicia, que luego está tan saturada, se esté dedicando a este tipo de cosas. Pero claro, es lo que se ha permitido con las leyes absurdas que también tenemos. Casos como lo de Rubiales y tal, que desde luego te doy toda la razón de que el personaje en cuestión pues es conocido también por sus actitudes poco serias, vamos a decir así. Claro, una persona que de verdad haya sufrido una agresión seria, estamos hablando de algo de verdad, yo no sé lo que pensará cuando vea esto. Pues estamos hablando de un beso que puede ser inapropiado, puede que no lo sea. Hay una serie de grabaciones después que parecen desmentir la versión que se ha dado, pero independientemente de eso, creo que la justicia tiene que estar para casos serios. Yo esto no entiendo que se tenga que estar resolviendo de esta manera, con un juicio televisado. Creo que es parte del circo. Es un poco más como lo del Franco Lives, todo este tipo de cosas. Al final es parte del circo, para no hablar de los problemas que tenemos de verdad y ver que somos un país que estamos en una crisis muy grave y una crisis política aterradora, ¿no? Entonces, bueno, mientras, como suelo decir, ¿no? El pan y circo, bueno, pues el circo que tenemos, en nuestro caso, se está yendo a los tribunales. Oye, hablando de esto también, déjame hacerte otra pregunta. Ya sé que tú, supongo, estás en las antípodas ideológicas de Irene Montero, pero decías esto, ¿no? Y la verdad es que yo cuando la veo por Bruselas siempre me acuerdo un poco la ley solo sí es sí, que según datos oficiales, pues Sí. ya lo ves, ¿no? Más de 1.200 reducciones de pena, entre ellas casi 130 excarcelaciones. El fenómeno Irene Montero, ¿cómo se ve en Europa? Este feminismo, bueno, allí también lo tienen, ¿eh? Lo que pasa que, insisto, en el este de Europa alguien te dice, no, estos son, me ha pasado alguna vez, son el Podemos de aquí. Claro, tú ves, vamos, los comparas al Podemos de algún país del este con el Podemos de aquí, no sé, son prácticamente casi una hermandad franciscana. O sea, no hay comparación, ¿no? Que han llegado a unos extremos de wokismo ridículo. Lo que pasa es que en varios países, sobre todo en Europa Occidental, este tipo de cosas estamos viendo que están a la orden del día. Mira, hace poco estaba viendo una noticia del Telegraph, pues un museo de Londres estaba diciendo, un museo de ciencia de Londres, diciendo que las piezas de Lego, como había piezas masculinas y femeninas y se emparejaban, pues eso era anti-LGBT. Es decir, que es un nivel de estar mal de la cabeza, pero muy grave, ¿no? En el este de Europa, por supuesto, esto es completamente diferente. Y este tipo de cosas no las pueden entender y, de momento, desde luego, esa vacuna está funcionando. Mira, yo cuento una situación también para que veamos los dos mundos, ¿no? De los que nos encontramos. Te hablo hace unos meses, asisto a una conferencia que hacen en Kiev, en la capital ucraniana, para el tema de los efectos de la guerra sobre los veteranos de guerra, ¿no? Me parece un tema interesante, una amiga ucraniana me lo mandó y me apunté para verlo online. Bueno, cuando el que daba la charla era un estadounidense. Cuando estamos todos conectados, veo que el hombre tiene debajo de su nombre o al lado, vienen los pronombres, ¿no? He, him. Y digo, madre mía, empezamos mal. Se pone a hablar de su charla y la charla gira en torno a los trans, a cómo ven los soldados que vuelven de la guerra el movimiento LGBT, una serie de cosas completamente demenciales, sobre todo teniendo en cuenta que estás hablando para gente que está viviendo una guerra, que puede haber perdido amigos. Entonces, que eso les interese a 4 idiotas de California o a 4 snobs, lo puedo entender. Pero evidentemente no a ese tipo de público. Sin embargo, dio su discurso así. Bueno, cuando acabó la charla, un militar ucraniano le dijo, mire, yo perdone, pero le dijo, las palabras fueron, esto es un país cristiano y lo que acaba de decir aquí es una tontería. Para nosotros no tiene ningún sentido. Y es cierto que no tiene ningún sentido, incluso seas cristiano, no, es absurdo. Estamos hablando de una situación, en este caso, de guerra. Pero ves cómo el mensaje te lo intentan meter continuamente y te lo intentan vender continuamente. Entonces, bueno, hay más Irenes Monteros en Europa, no es la única, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso, quizá, insisto, a veces llegamos a cosas tan absurdas o a contradicciones tan grandes, como hemos visto en el caso de Errejón, que no es el único caso que ha habido en Podemos y su entorno, ahora en Sumar me da igual,
Y claro, pues no deja de ser de una hipocresía absoluta y sobre todo que es eso, es que es una estafa. Es una estafa, pero hay un porcentaje de gente que cree en eso o quiere creer en eso y lo está apoyando, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Es una estafa la izquierda, te refieres? Claro, o sea, toda esta ideología woke es una estafa, es un invento, o sea, es un engaño. Pretender estos políticos que están viviendo a cuerpo de rey, que en cuanto pueden están enseñando los mayores lujos, que están estafando a la gente presentándose como revolucionarios. No están haciendo ninguna revolución. Están siguiendo el discurso, no es un discurso totalmente del establishment. Hasta hace poco el discurso que, por ejemplo, se difundía desde Estados Unidos y desde grandes empresas, y te vienen a venderte, no, es que somos revolucionarios, es que estamos luchando por la gente. No está luchando por la gente. Está luchando por minorías, enfrentando una minoría con otra, están entrando en debates o en batallas completamente absurdas que realmente no mejoran la vida de la gente en general, pero te están vendiendo esa idea de que siguen siendo unos revolucionarios. O sea, me hace muchísima gracia. De hecho, lo puedes ver cuando muchas veces están hablando de política, la hacen también los socialistas, pero sobre todo lo hace la gente de Sumar o de Podemos. Los oyes hablar y dices, en España está gobernando la derecha. O en algún caso puedes llegar a pensar que sí, que Franco sigue vivo, ¿no? Como hablábamos al principio. Oye, ya que hablamos de estas clas, háblanos de este libro. Este libro de Larico Lázaro, sí. Bueno, Larico Lázaro es un buen amigo, Bueno, de él y de artículos tuyos también. Sí, aquí hay un par de artículos míos, sí. Claro, bueno, Lázaro es su tercer libro. Entonces es una joven promesa, pertenece a Nación y Futura, que es un think tank italiano, muy interesante, y está en el grupo de jóvenes de los conservadores reformistas europeos. Y bueno, tengo muy buena relación con él y bueno, me entregó su libro en Bruselas, que hemos estado la semana pasada, estamos el 27 de enero. Y bueno, me entregó su libro y bueno, vi que me dijo, oye, mira, hay un par de artículos tuyos que he utilizado. Uno era un partido de gallinas, que era sobre el Partido Popular siguiendo la agenda de la izquierda, y el otro era una entrevista con la que fue ministra de Justicia de Hungría, Judith Varga, ¿no? Que la verdad tenía para mí una gran política y una persona con las ideas muy claras y las expresaba además muy bien. Entonces, bueno, el tema en su caso, por ejemplo, en Italia es un caso muy particular y muy llamativo de lograr tener a los tres partidos a la derecha, por definirlo de esa manera, aunque en Italia se hacen definir como centro-destra, ¿no? Como centro-derecha, pero tienes a un representante de ECR, el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, a otro de los Patriots, ¿no? Ahora se llaman Patriots, el partido de Matteo Salvini, a Lega, pero tienes a Forza Italia, que pertenece al Partido Popular Europeo. Y han conseguido algo que parecía increíble, que es que en Italia un gobierno dure más de 2 semanas. Porque sabes que normalmente en Italia era un desastre y los gobiernos estaban continuamente cayendo. Y, sin embargo, es un gobierno que ha conseguido estabilidad, está trabajando, está, creo que haciendo cosas bastante interesantes y, sobre todo, en las elecciones que ha habido posteriormente, están saliendo reforzados, es decir, que no lo están haciendo nada mal. Y, bueno, por eso es un caso que me llama mucho la atención y, bueno, Italia, afortunadamente, da buenas mentes, como es el caso de Larico Lázaro. Oye, ¿el PP es un partido de gallinas? Lo has dicho tú, ¿eh? Lo pongo entre comillas, pero aprovecho para preguntar. Claro, a ver, evidentemente, hay gente en el Partido Popular que yo conozco gente del Partido Popular que realmente puedo diferir en cosas con ellos, no tenemos que estar, por supuesto, en todo de acuerdo, pero que más o menos he visto que tienen las ideas claras o que tienen unas ideas que yo puedo compartir hasta cierto punto. El problema para mí en el Partido Popular es que yo creo que los que dirigen el Partido Popular están totalmente dominados o sometidos, ¿no?, a lo que está diciendo la prensa, mayoritariamente en manos de la izquierda, a lo que están diciendo X encuestas que no sé dónde las sacarán y entonces su forma de actuar políticamente es la de, pues eso, someterse siempre o decir no lo voy a hacer y en cuanto salen 4 noticias poniéndoles verdes, bueno, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Hace poco hemos tenido el ejemplo con el último decreto ómnibus. Entonces, claro, así no puedes hacer oposición. Es decir, o hacer oposición pensando que los otros van a acabar perdiendo por lo corruptos que son, por lo mal que lo están haciendo todos y al final tú vas a salir, pues a mí la verdad no me parece desde luego una actitud valiente y creo que España necesita políticos que cojan el toro por los cuernos y es lo que hace falta. Entonces esa actitud pues da un poco de miedo porque dices, bueno, ¿y qué van a hacer cuando lleguen? Porque claro, si llegas al poder y no cambias nada,
pues seguimos el declive, ¿no? Es un poco lo que yo siempre cuento lo mismo hablando cuando te dicen, bueno, ¿cómo es posible que un personaje como Sánchez sea presidente? Claro, vamos viendo la evolución y al final, no sé, vamos a acabar considerando a Felipe González Winston Churchill con la evolución que hemos tenido, ¿no? Pero claro, estamos viendo gente, insisto, gente o incapaz o gente o mala, pero sobre todo una falta total de decisión, o sea, algunas excepciones, una falta total de decisión de hacer cosas o meramente el hecho de confrontar con el otro. Es decir, no tienes por qué tener miedo a llevar la contraria a ciertas formas de pensar. O sea, tú tienes que defender los valores que tienes o tus ideas. Si no lo haces, como decía aquella frase, ¿no? O bien tú no vales nada o bien es que tus ideas no valen nada. Y creo que hay demasiada gente que lo único que está haciendo son cálculos electorales, están pensando en que les va a tocar por rotación y así no vamos a ninguna parte. Así no solucionamos los problemas y así España pues va a seguir como sigue. Como un pollo sin cabeza, hablando de gallinas. El PP está demasiado pendiente de la prensa. Sí, estoy convencido de que sí. No, evidentemente, insisto, he conocido a gente del Partido Popular, he conocido desde el político clásico, que podría estar en cualquier partido político, da igual, simplemente personas que están ahí, ellos están haciendo su carrera y hoy te defiendo esto y mañana te defiendo lo contrario y no se me mueve un músculo de la cara, como también los hay en el Partido Socialista, por supuesto. Pero he visto que, desgraciadamente, a nivel de su dirección, pues tenemos a políticos que lo que están haciendo es no confrontar y, sobre todo, bueno, pues parece que tienen miedo. Bueno, un caso ahora, por ejemplo, el caso con Juanma Moreno en Andalucía, con el andaluz, ¿no? Hemos visto esta historia. El otro día estaba viendo a Barbón en Asturias con el tema de la lingua también. Claro, eso no, lo único que hace esto es generar problemas, porque realmente sabemos que al final no deja de ser una forma de que se vaya muchísimo dinero por ahí. Entonces, si tú tienes un discurso que estás en contra de ciertas cosas que han pasado por culpa de este tipo de iniciativas y ahora lo apoyas porque dices, oh, he llegado al poder y como ahora el chiringuito lo voy a dejar yo, lo apoyo, pues tenemos un problema. Y desgraciadamente, porque al final es eso, dices tú, bueno, entonces, ¿para qué te he votado si estás haciendo exactamente lo mismo? Estoy quitando a uno para poner al otro. Y creo que eso desde luego no es la solución. Entonces creo que hace falta eso, gente que coja el toro por los cuernos. Insisto, y que no tengas miedo. Los italianos no tienen ningún miedo a la coalición, a formar coalición con Giorgia Meloni. Y recordemos que Giorgia Meloni le han llamado absolutamente de todo. Y sin embargo, han dado el paso adelante. Sí, de todo. Pero el otro día veía a Pedro Sánchez saludándola cordialmente. Sí, claro. Ahora Meloni de pronto, pero a ver, pero es lo mismo, ¿no? Es como mira, yo recuerdo cuando estaba en 7NN, en un programa, de pronto se ponen a hablar ahí de periodistas, no me acuerdo qué periódico, un periódico de izquierdas. No, es que Giorgia Meloni es la candidata de Putin, de no sé qué más, ¿no? Y claro, cuando uno conoce al partido Giorgia Meloni, tú dices, a ver, el partido Giorgia Meloni, Fratelli Italia, siempre ha estado a favor de la OTAN y del atlantismo. Por lo tanto, esto no cuadra, ¿no? Y entonces, claro, en muchas cosas, claro, se han dicho tantas barbaridades de esta mujer y tantas barbaridades de su partido, y luego cuando ha llegado y se ha puesto a trabajar, de pronto dicen, bueno, claro, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Que ha cambiado porque se ha reunido con von der Leyen? Pues no, al final tienen que reconocer que bueno, pues eso, ¿no? Al final tiene valía, que es pero sobre todo que su partido político tiene unas ideas muy claras, pero claro, se ha vendido por lo de siempre, ¿no? Es el monstruo, viene, nos va a comer a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tienen que recular y echarse para atrás. Pero insisto, el Partido Popular Italiano no dudó. No se echó para atrás por las campañas de los medios de comunicación. El Partido Popular Italiano sabía que si quería estar en el gobierno tenía que ser con ella. Y lo que tenía que hacer era apoyarla. Y lo ha hecho. Que es lo correcto, ¿no? Yo recuerdo, mira, cuando estuve había un diputado del Partido Popular ese día, estábamos Pablo Garcés, que la verdad es que me gustó cuando intervino ahí, porque felicitó a Giorgia Meloni por su victoria, pues lo dijo, dice, nuestros compañeros italianos de Forza Italia están coaligados con ella, ¿no? Pero eso es lo correcto. Eso es lo correcto, es lo que tienes que hacer. E incluso aunque no sea de tu cuerda, lo normal es felicitar al ganador de unas elecciones. Pero, sin embargo, vemos que Feijóo parece que le cuesta muchísimo felicitar a alguien cuando es de la derecha. Sin embargo, no pierde un segundo en felicitar a un candidato de la izquierda o de la extrema izquierda cuando gana las elecciones. Es cuando menos llamativo, ¿no? Parece que lo que estás buscando es que la prensa de pronto diga, bueno, y Feijóo también ha felicitado a nuestro amigo X, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que cambiar. Creo que es fundamental. ¿El PP sucumbe al marco mental de la Moncloa? Parece que sí, ¿no? Pero en realidad volvemos a lo mismo. La Moncloa lo ha hecho muy bien. El tema del control de medios, hay que decir que lo ha hecho
Lo ha hecho muy bien, de una manera bastante... Y ellos no paran de presumir de libertad, pero bastante propia de regímenes autoritarios. Y yo creo que sí, porque realmente parece que al Partido Popular le preocupa mucho lo que digan los medios controlados por Moncloa, que evidentemente van a decir lo que Moncloa diga, pero no sé, alguien debe pensar que si les cae simpático, pues algún día van a hablar bien de ti. Yo sinceramente no lo entiendo, porque creo que lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hablas con alguien, dicen, no, es que no podemos, evidentemente nunca se está de acuerdo en todo, pero un político lo que tiene que hacer es debatir y tratar de llevar sus ideas adelante, explicar por qué tiene esas ideas y por qué está en contra o a favor de ciertas cosas. Esta idea de todo tiene que ser un consenso, tal, me parece absurda. Además, es que al final, para que eso suceda, alguien tiene que ceder. Y aquí siempre debemos ceder a los mismos. Entonces, hay que cambiar esa forma de pensar. Por lo menos, si quieres ser de verdad, si quieres cambiar las cosas. Es que, insisto, el problema es que al final, si tú llegas y lo que haces es ocupar el lugar del otro y te dedicas a hacer lo mismo simplemente con tus colores, pues los problemas crecen, ¿no? Como se suele decir. Claro. Oye, de todas maneras, Álvaro, el otro día vi esta entrevista a Miguel Tellado en el OK Diario. A mí me gustó, porque es evidente, yo siempre lo he dicho, el PP, si tiene que pactar algún día con alguien para llegar a la Moncloa, hombre, desde luego tiene más opciones que pacte con Vox que con Podemos o Sumar, que están en el otro extremo ideológico, ¿no? Pero es un poco lo que dices tú, ¿no? Yo creo que es la primera vez que una voz autorizada del PP dice eso. Hombre, yo creo, ya te digo que eso en Europa está pasando mucho. Yo creo que esto también al final, lo que estamos hablando, no deja de ser absurdo, ¿no? Aunque, bueno, en España vimos la absurdez desde hace mucho tiempo. Perdón. Pero, por ejemplo, en Europa, el caso de Italia ya se está dando en muchos otros sitios. Yo, por ejemplo, hace poco entrevisté a un eurodiputado del Partido de los Finlandeses y ellos son parte del gobierno con el Partido Popular de allí y están aplicando unas medidas bastante contundentes. Y han logrado entenderse y han logrado llevar a cabo una política común. En Suecia, que era el paradigma de la socialdemocracia, tenemos ahora un gobierno de derechas que está apoyado por los demócratas suecos, aunque no han entrado directamente en el gobierno, pero sin ellos ese gobierno no funciona, y están tratando de cambiar pues, un montón de cosas que se han hecho mal. Es decir, ese entendimiento es posible, se está haciendo en muchos sitios. En Alemania, la CDU ha empezado a cambiar su política respecto a la inmigración. Y ha estado de acuerdo, incluso estaban escandalizados porque decían que habían roto el cerco, ¿no? Que le habían hecho en este caso Alternativa para Alemania. Entonces, al final, sí, es evidente lo que está pasando en toda Europa y en el mundo, ¿no? O bueno, en el mundo occidental. Está habiendo un vuelco hacia la derecha y sí, claro, si tú te quedas en el lado de la izquierda, a la larga vas a acabar perdiendo. Y yo imagino que en el Partido Popular tiene que haber gente que eso lo entienda. Y que diga, bueno, es que quizás es el momento de dejar de mirar a la izquierda y mirar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, espero que eso suceda. Espero que eso suceda más que nada por lo que acabas de decir. Es que no hay otra posibilidad. Sino que seguimos teniendo gobiernos Frankenstein o cosas extrañas totalmente absurdas. O seguimos dándole prebendas al PNV o a quien sea, ¿no? Entonces, no puede ser. Hay que intentar hacer una política mínimamente de Estado. Pero el PNV tampoco es trotskista, ¿eh? Ya. Bueno, pero es bastante progre, ¿eh? El PNV se ha vuelto bastante progre, ¿eh? En bastantes ideas comentaban que se ha hecho, se ha vuelto a favor, por ejemplo, estaba a favor de la Litran, se ha vuelto a favor de varias cosas, como que se ha querido modernizar. Oye, quería hacerte la pregunta de si el mundo se está volviendo de derechas, pero en cierta manera la has respondido, ¿no? Sí. El efecto Trump, ¿no? ¿Y por qué el mundo se está volviendo de derechas? ¿La izquierda ha decepcionado o se ha desmoronado? La izquierda yo creo que, a ver, por un lado tenemos la izquierda más dura, ¿no? Es el socialismo real, que se viene abajo con el muro de Berlín y se reinventa, aunque sigue existiendo, yo también lo tengo claro, que sigue habiendo países que viven bajo el comunismo no ha desaparecido, y luego, bueno, puede mutar en otras cosas más o menos autoritarias, ¿no? Normalmente muy autoritarias. Pero esa izquierda europea que se queda huérfana de todo eso, al final acaba mutando en esta izquierda que acaba siendo, bueno, y aunque esto viene de Estados Unidos, pero viene esta izquierda woke, que también el wokismo acaba siendo asumido por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla, y se acaba convirtiendo en lo que tenemos ahora, ¿no? En este tipo de cosas en las que, no sé, incluso se critica a la clase, recuerdo una vez Irene Montero criticando a la clase trabajadora, porque decían que a la gente lo que le gustaba era ir al fútbol y bebían cerveza y no eran pro LGBT. Es decir, se acaba convirtiendo en una especie de club para
para pijos, que es lo que vemos muchas veces, ¿no? Yo recuerdo una vez un acto, vamos a hacer un brunch feminista, ¿no? O sea, una cosa completamente demencial, y creo que la izquierda en ese sentido, por eso la izquierda ha perdido a los trabajadores. Es que es lógico. Luego al final, ¿qué acaba buscando? Pues voy a radicalizar a la mujer para que me vote la mujer. La mujer también acaba rechazando. Veíamos en Estados Unidos, incluso estaba viendo antes una crónica, ¿no?, con lo del tema de Trump en esta firma, y un periodista de ABC decía que las políticas al final tan identitarias y tan feministas del Partido Demócrata habían puesto a muchas mujeres del lado de Trump, porque estaban hartas de ese discurso, ¿no? O ese discurso antifamilia, todo ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, creo que todo eso lo que ha generado es que esa izquierda haya ido perdiendo su caladero natural de votos, y, lógicamente, ese caladero natural de votos se está yendo hacia otro lado, hacia la derecha. Volvemos a lo de siempre. Si tú quieres defender a la clase trabajadora, tienes que defenderla. También la tienes que defender cuando llega una inmigración ilegal, cuando hay delincuencia. Lo que no puedes pretender es meter todo en el mismo saco, hacer una especie de batiburrillo en el que vale absolutamente todo. El feminismo, por ejemplo, me lo decía una amiga que iba mucho a las manifestaciones del 8M, y me decía, claro, yo no entiendo que la gente vaya ahí y estén con estos temas del patriarcado, pero luego te digan que al mismo tiempo, no, todo lo que venga de los países musulmanes sí que hay que recibirlo con los brazos abiertos. Y decía, hombre, el patriarcado allí como que es peor que el de aquí, ¿no? Entonces, es una serie de contradicciones que han intentado cabalgar, que yo creo que a la larga están haciendo, y de hecho, bueno, muchas veces lo vemos. ¿Dónde tienes la mayoría de los votos de los partidos de extrema izquierda o de izquierda más dura? Lo tienes en los barrios más privilegiados. Son gente de dinero. Gente de dinero que tiene tiempo para preocuparse por estas tonterías o para hacerse, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Del quinto género, de lo que sea. Una persona que está trabajando y que tiene que trabajar cada día para sacar a su familia adelante no está pensando en estas idioteces, no está con estas tonterías. Entonces, claro, está con cosas que tengan mayor sentido común y te va a pedir lo básico. Quiero un trabajo decente, por supuesto, quiero seguridad donde yo vivo, quiero poder tener una familia, lo que en realidad quiere todo el mundo. Y creo que eso la izquierda lo ha perdido. La izquierda ha perdido ese norte, y por eso ahora mismo, en general, yo creo que, bueno, lo vemos. Ya lleva muchos años pasando, pero pasaba ya en su día, pasó incluso con Le Pen, que era más duro. En Francia, ¿dónde estaban los caladeros de votos del Frente Nacional? En antiguos caladeros del Partido Comunista. Con André Ventura en Portugal, que recuerdo que estuve viendo donde había sacado los mejores resultados, sus mejores resultados antiguamente eran votos era donde ganaba la izquierda. Entonces, está viendo esa evolución, y creo que es importante mirarlo. El problema de la izquierda es que realmente no. Yo creo que ha perdido mucho el norte, y con todo este tema woke creo que han perdido definitivamente la cabeza. Oye, se me ocurren preguntas, lo que pasa es que las contestas antes de que pueda preguntarlo. Me parece excelente. No, porque lo que decías, ¿no? Los caladeros de votos de Marine Le Pen están en barrios populares, ¿no? Porque, claro, mucho hablar de inmigración y esas cosas, pero los dirigentes de izquierda luego no viven en barrios populares con mucha inmigración. Claro, sí, es la gran diferencia, ¿no? Perdona, se van a vivir a Galapagar, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí, no, claro, por supuesto. O Puigdemont, que no es que sea de izquierdas, pero se va a vivir a Waterloo, no se va a vivir a Molenbeek. No, claro, no, tantos no son. pero claro, es un buen ejemplo, ¿no? Realmente, cuando te pones a ver efectivamente dónde viven, lo que están haciendo, y bueno, pues te das cuenta de que hacen exactamente lo contrario de lo que predican. Y creo que eso a la larga está teniendo un efecto, y sobre todo les está haciendo separarse de grandes bloques de población, porque la gente es como lo que te decía antes, por ejemplo, con el feminismo en Estados Unidos, ¿no? Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en muchos casos, y ya conozco también a mucha gente joven que con tanto bombardeo, con tanta presión con esto, lo que está haciendo es irse radicalmente a lo contrario. Es decir, o directamente, bueno, sabes que la mayoría, cada vez más el voto joven es más de Vox. Y eso es por el hartazgo y el bombardeo continuo, y sobre todo este discurso moralista que tienen de que si no opinas como yo, eres lo peor, casi no tienes derecho ni a existir. Y esos linchamientos, esa cultura de la cancelación también que hemos ido viendo, que claro, al final es como aquel dicho, ¿no? La revolución devora a sus hijos. Al final acaba pillando. Hemos visto hace poco este caso por unos tweets antiguos, ¿no? Para el tema es que no recuerdo el nombre, perdóname.
me vas a permitir, pero yo tampoco lo recuerdo. Sí, La vale. actriz, Sí, bueno, el actor, la sí, actriz. sí. Pues en este caso es lo mismo, es decir, de pronto tu trabajo no vale, simplemente has escrito unos tweets que consideramos que son políticamente incorrectos, por lo tanto, eres expulsado del ágora, eres expulsado de la esfera pública y eres condenado al infierno, ¿no? La gente se está cansando de eso. Y sobre todo, insisto, luego también los fracasos. El comunismo fue un fracaso, como vimos en la caída del socialismo, el paraíso socialista con la caída del muro de Berlín. Pero claro, vemos el fracaso del modelo sueco. Suecia era, recordemos, era la maravilla, el país de la tolerancia, aquello era, vamos, también era el paraíso en la tierra. Ha sido un fracaso absoluto y total. Ahora Suecia es un país conocido por los tiroteos entre bandas, por explosiones, por incendios. Es una locura. Entonces, claro, son demasiados ejemplos de que queda muy bien tener unas ideas muy guays, ¿no? Todo es maravilloso, todos somos fantásticos, todo es total, pero la verdad su aplicación práctica es un desastre. Suecia está tan mal como dicen, es un estado fallido, y es un estado fallido por la inmigración o determinado tipo de inmigración, tampoco vamos a generalizar. El problema en Suecia es que han hecho una política de puertas abiertas que ha sido bastante suicida. Es decir, esto es como todo cuando... si tú haces una política de puertas abiertas, tienes que controlar a la gente que va a entrar por esa puerta y tienes que tener un control sobre la gente que va a entrar por la puerta. O por lo menos, o los que se queden allí, decir, bueno, a ver, ¿cómo se están comportando? Y el problema aquí es que en Suecia se ha permitido que se monten, por supuesto, sus guetos, sus zonas no-go. Se les ha dado todo tipo de facilidades y al final te encuentras con una situación en la que el crimen está, pues eso, campando a sus anchas. Por eso ha habido el cambio de gobierno que ha habido, porque la gente de pronto ha racionado y ha dicho, basta ya. Pero sí, pero el caso de Bélgica, donde estaba hace poco, hace citabas Molenbeek, que la policía en Bélgica tenía prohibido entrar en una casa por la noche. Recordemos que uno de los casos, lo que fueron con los terroristas, uno de los terroristas que estaba allí relacionado con lo de Charlie Hebdo, se pudo escapar porque no podían entrar por la noche. O sea, son unas normas que recordás también esta película de Sylvester Stallone, Demolition Man, que es un policía del pasado, lo llevan al futuro porque sueltan, y es un mundo de idiotas, ¿no? Que dices un taco y sale una multa y entonces, pues son normas que dices tú, bueno, ¿en qué mundo vives para hacer este tipo de normas? Claro, un delincuente ve eso y se ríe de ti y dice, lógicamente lo aprovecha. Y lo que ha pasado en Suecia es eso, que ha habido un descontrol absoluto y ha habido una sociedad que no sabía cómo reaccionar ante eso. Y la reacción ante eso, ¿y la reacción cuál era? Que en cuanto alguien decía, esto está mal, no, es que tú eres un racista, es que tú eres un xenófobo. Y ese ha sido el problema. En vez de reaccionar contra el que te está haciendo daño, estás reaccionando contra el que te está advirtiendo. Por eso ahora mismo en Europa, cuando dice la gente, no, ¿cómo es posible que tanta gente vote a estos partidos? Porque están hartos. Porque son años diciendo, oye, va a pasar esto. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. La gente ha mirado para otro lado, los medios de comunicación montándose su relato, pero la realidad está ahí, la realidad está en la calle. Y claro, cuando la gente lo vive dice, mira, estoy hasta las narices, voy a votar a quien sea. Lo que pasa en Alemania. No es que de pronto los alemanes se hayan vuelto todos súper radicales, no, pero es que la gente está harta. Y también está harta de que le mientan, claro. Oye, creo que has dado varias claves, pero una de que en el tema de Suecia resulta que el Estado no hizo de Estado cuando tenía que hacer de Estado. Es decir, al principio, ¿no? Claro, no, pero y sobre todo, insisto, cuando tú ves que esta situación se te va de las manos, lo que tú tienes que hacer es legislar. Pero aquí lo que se ha hecho es pues, escurrir el bulto, bueno, lo de siempre, poner parches. Pero si tú ves que tienes bandas, es que había casos aterradores, tiroteos en una ciudad y que, lógicamente, no solamente morían miembros de bandas, sino morían personas que pasaban por allí. ¿Qué se hace contra esto? Recordemos esta frase también que les encanta utilizar mucho. No hay que legislar en caliente. Vale, pero si no legislas, claro, no legislas. Pero luego no legislan. Ni en frío, ni en caliente ni en frío, no se legisla nunca. Entonces, pasa una de estas situaciones, patata caliente, que pasen unos días, vamos a hacer un reportaje de lo maravilloso que es el barrio multicultural de no sé dónde, pero insisto, es como eso, ¿no? Cuando te dicen, no, es que esto, o luego, no, la culpa es nuestra, no, la culpa no es nuestra. No todo el mundo viene aquí con intención de integrarse y de querer ser parte de nuestro país. Hay mucha gente que viene aquí y que tiene su forma de vivir. Yo entiendo también que si tú tienes tu propia cultura, no la vas a soltar según cruces la frontera, como es lógico. Pero hay gente que ve debilidad y dice, bueno, estos tíos son idiotas, pues yo voy a aprovechar de ello. Mira, Engels, hay un reportaje muy interesante que hizo un libanés, un
un libanés que vive en Alemania, no recuerdo ahora su nombre, era sobre el tema de Polonia, ¿no? De cuando Bielorrusia estaba utilizando gente que venía de Siria, de Oriente Medio, los estaba mandando contra la frontera polaca. Entonces él hace un reportaje allí muy interesante y entrevista a David Engels, que es belga, aunque vive en Polonia, es un profesor, es catedrático de historia, es especializado en la historia del Imperio Romano, lo cual a veces yo le digo que hay muchos paralelismos, ¿no? Y claro, Engels lo que dice es que si una persona viene de fuera y llega a un país donde la gente está complejada, donde la gente no tiene claro conceptos básicos, como que tú le digas, bueno, ¿usted es hombre o mujer? No, es que no lo sé. O por la mañana me levanto hombre, por la tarde soy mujer. Donde la gente no está orgulloso del país en el que vive, no está orgulloso de su historia, no está orgulloso de su cultura. Siempre estamos, pues, bueno, no, es que hemos sido muy malísimos, tal. Evidentemente, tú no te quieres integrar en una cultura como esa. Tú piensas, bueno, esta gente son unos acomplejados, medio idiotas, pues yo lo siento, mi cultura es mucho mejor que la de ellos. ¿Por qué la voy a cambiar? Entonces, al final, yo lo que voy a hacer no es integrarme, lo que voy a hacer es montar mi propio espacio, porque además me dejan hacerlo. Y claro, luego tenemos otra serie de problemas, porque el tema de... Además es que hemos visto, no hay ningún sitio realmente en el que haya funcionado esa integración, porque vemos que se crean las zonas no-go, se crean estos guetos, todo este tipo de cosas. Pero, insisto, no los crea el Estado. Son ellos los que quieren crear ese tipo de guetos, porque quieren crear esos territorios en los que ellos siguen viviendo como vivían cuando no vivían en ese país. Pero, insisto, ¿cómo vas a querer ser francés? No sé si hay algunos vídeos, les preguntaban a los alumnos que quién se sentía francés y muchos te decían, muy pocos te decían que se sentían franceses. ¿Cómo vas a querer sentirte de un país que es tan malo, con una cultura tan horrible, que no puede ser? Entonces, al final, pues tú prefieres quedarte con lo tuyo, por más primitivo que pueda ser, te da exactamente lo mismo. Y el problema es que eso lo hemos trasladado aquí y, claro, una vez lo tienes en casa, pues es un problema muy serio. Pero luego tenemos 80.000 derechos pues, para permitir que pasen cosas que realmente creo que lo que debería hacer el Estado es evitar que esas cosas pasen, ¿no? Para eso tendremos que tener un Estado, una justicia y una policía, no para juzgar picos o para juzgar otro tipo de chorradas, ¿no? Pero bueno. Oye, me has dejado preocupado. ¿Estamos al final de la caída del Imperio Romano? Eso yo lo hablaba con Engels, ¿no? Con David Engels, que no tiene nada que ver con el filósofo marxista, por cierto. Haces bien de aclararlo. Aclararlo, sí. Bueno, realmente creo que estamos a tiempo de evitar así, ¿no? De evitar acabar con... Pero realmente el camino que estábamos llevando era el de abrir las puertas, los bárbaros están dentro y una situación en la que lo que más podía imperar aquí era realmente el caos y ha estado imperando en cierto modo. Pero creo que está habiendo una relación. Creo que ahora, de hecho, con esta nueva etapa, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, que lógicamente esto es relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo políticamente correcto viene de las universidades norteamericanas y todo eso se expande a Europa. Y bueno, llega sobre todo en Inglaterra es donde más se afianza, en el Reino Unido, como estamos viendo, que sigue siendo así. Pero se expande por el resto de Europa. Creo que lo contrario, lo que está pasando ahora, se va a expandir también. Creo que el tema, ya hemos visto que hay empresas que se están bajando del carro de lo woke. Y creo que eso también va a llegar aquí y eso va a ayudar, porque realmente lo woke es que suicida. Es decir, es que es una ideología completamente destructiva para las personas y para la sociedad. Mira, había un caso de unos, no sé si eran, creo que eran 4, eran unas 2 parejas californianas que se fueron a hacer unas rutas en bici por Pakistán y por Afganistán, por esa zona, diciendo que las personas eran muy buenas, que todos éramos, acabaron muertos, ¿no? Como es lógico. Es decir, son ideas que te hacen vivir en un mundo de fantasía que no existe y eso a veces es muy peligroso, depende de dónde estés. Si estás en un sitio seguro, donde no hay ningún problema y el mayor problema que vas a tener es que el vecino un día ponga la música más alta, fantástico. Pero en otros sitios no es así. Y el wokismo es dañino en todo. Yo siempre comento el caso porque me parece escandaloso lo que pasó en el Reino Unido con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. En la RAF, en la Fuerza Aérea Británica, decidieron que había que hacer una Fuerza Aérea inclusiva y diversa. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente que iba a alistarse a la RAF, que quería pilotar, eran británicos blancos. Entonces se les empezó a rechazar. Se llegó al punto, que esto fue cuando salta el escándalo, y hubo varias dimisiones por culpa de esto, que no tenían pilotos para los cazas. Tú imagínate que en ese momento hay un conflicto armado. Y dices, bueno, que salgan los pilotos de la RAF. Y salen 5 y los demás aviones parados allí. No, pero los 5 son inclusivos. Estemos tranquilos. Es demencial. Es decir, en 1940 habrían perdido. Habrían perdido la guerra seguro, claro. Decía, no, ¿dónde están los alemanes? No, es que estamos esperando a ver si reclutamos a unos cuantos pilotos de Indonesia. O sea, es demencial. Pero
lo mismo, ese tipo de políticas, al final, aparte de lo que digo de estropear vidas, es que para un país son suicidas. Tú no puedes meter esa forma de pensar. Me lo decía también, entrevisté a un mayor de la 101 aerotransportada, ya había dejado el ejército, había estado 2 veces en Afganistán. Y él me decía que en vez de llevarles a hacer prácticas de tiro, que una unidad como la suya, que es una unidad de combate, no es una unidad que se dedique a intendencia, les daban clases de feminismo, les daban clases de sensibilidad. Y me decía, ¿qué sensibilidad quieren que tenga yo con los talibanes? O sea, decía, es absurdo, ¿no? Entonces, claro, eso empezó con Obama en el ejército americano, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de cosas, pues te llevan contra el mundo y el mundo al final siempre tiene razón. Es decir, estas ideas están muy bien en un libro, en un papelito, pero a la verdad, cuando llega el mundo y llega la realidad, pues te pega un sopapo, pero de marca mayor. Lo hemos visto también con la guerra en Ucrania. Yo recuerdo Irina Morniece, si no recuerdo mal el nombre, era la presidenta del Parlamento letón, luego fue ministra de Defensa, ¿no? Y ella decía que dijo en un momento dado, la guerra de Ucrania nos demuestra lo importante que es el patriotismo y la virilidad. Claro, es así, ese discurso lo dices en otro momento, es un escándalo, es retrógrado, es machista, es no sé qué, pero la realidad es la que hay. Luego hay una guerra y necesitas eso, porque si no, no ganas la guerra. Y si vienen los malos, lo que van a hacer contigo no va a ser darte un curso de inclusión y de sensibilidad. Oye, define wokismo. ¿Es la sustitución o el sucedáneo de la izquierda clásica? Sí, claro, ese es sucedáneo. Realmente, insisto, la izquierda clásica aún sigue existiendo. O sea, en muchos sitios, incluso el wokismo lo puedes añadir como una forma de camuflaje. Puedes añadirlo y seguir manteniendo los viejos esquemas. Es verdad que el modelo socialista en la cuestión económica, pues yo creo que prácticamente, salvo Corea del Norte, Cuba, China, hemos visto que hace una especie de, aunque es una especie de capitalismo muy sui generis, en todo lo demás sigue siendo como un país comunista, o Rusia, que para mí es un país neosoviético en muchísimas cosas, pero evidentemente el sistema económico ya no es el socialismo. Pero el wokismo sí, el wokismo ha sido este disfraz de esa izquierda que se queda huérfana después de la caída del bloque soviético. Y entonces, bueno, pues utiliza esto como una forma pues para seguir teniendo un relato, para seguir teniendo también una superioridad moral, para seguir teniendo pues lo que han tenido hasta ahora. Que lo que pasa es que, insisto, es demencial, es demencial. Bueno, es que he de decirte, yo que seguramente soy mayor que tú, yo estuve en Berlín cuando todavía había la Guerra Fría, el muro de Berlín pasaba ahí al lado de la puerta de Brandenburgo y luego cuando cayó el muro el 9 de noviembre de 1989 es evidente que los germano-orientales querían salir, no los germano-occidentales entrar. O sea que un poco, bueno, perdona, y todo el bloque del este, porque luego los húngaros, etcétera. Todos, claro. Por lo tanto, y además, ya no entro aquí en la invasión de Hungría el 56, Praga en el 68, Polonia en el 80, etcétera, que aquí un poco lo que decías tú, los medios y los intelectuales miraban a otro lado, ¿no? Sí, pero es eso, ¿no? Se quedó un poco sin referentes, claro. Es que si cae el muro de Berlín, el comunismo no era el paraíso que contaban. Claro, hay una cosa, bueno, sabes que hay una exposición, yo no sé si sigue ahora mismo en Madrid, lo hicieron en la Fundación Canal, una exposición sobre el muro de Berlín. Y tiene una cosa muy, muy divertida, que es que en un momento dado, antes de la construcción del muro, hay una especie de competición entre el lado este y el oeste, ¿no? Entonces, en el lado oeste empieza a hacer una avenida enorme, o sea, Joseph Stalin, para variar, edificios, tal, ¿no? Era todo como para decir, somos mejores, nosotros somos mejores que el modelo decadente occidental, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que al final, pues, no eran mejores. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Construir un muro para que la gente no se fuera al otro lado, porque esa es la realidad. O sea, lo otro era, al fin y al cabo, ¿quién mantenía ese régimen? Pues lo mantenía pues, los servicios de inteligencia, el ejército, la policía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, una vez que a ese referente, es cierto que se quedan completamente desarmados. Lo que pasa es que, bueno, pues se buscan una nueva, sobre todo otro objeto revolucionario. Ya no puedes hablar de la clase trabajadora con el capitalista, pues busquemos otros. El hombre, la mujer, heterosexuales, homosexuales. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, una entrevista que hice con un escritor argentino, él me decía, en Sudamérica lo que se ha hecho ha sido pues el indígena, ¿no? Han cogido el indigenismo como la bandera para la izquierda. Para buscar eso, la clase oprimida frente al opresor y seguir con el mismo discurso, pero lógicamente variándolo. Pero bueno, los resultados lo hemos visto, bueno, en el caso de Argentina, que además viene muy, muy bien, hemos visto lo que ha funcionado, ¿no? También esas ideas, ese socialismo que tienen allí democrático, un desastre, pero un desastre absoluto.
que es aterrador. De hecho, es el modelo que aquí quieren replicar. Yo creo que era Errejón cuando hablaba de que había que construir, para cuando no gobernaran ellos, sitios para tener a los suyos contratados allí, ¿no? No recuerdo, era como una especie de cuarteles de invierno, ¿no? En el caso, sí, dime, perdona. Era como unos cuarteles de invierno. En el caso de Argentina, además hace poco entrevisté a Nicolás Mayoraz, que es un diputado de la Libertad Avanza. Entonces me contaba varios casos, eran alucinantes. O sea, imagínate, crean un instituto para ayuda al desarrollo. El objetivo del instituto es dar microcréditos a todos aquellos que hagan cosas en pos del desarrollo. Contratan a 1.300 personas. El dinero que hay es para pagar a los 1.300. Entonces, no pueden dar ningún microcrédito porque no hay dinero. Entonces, es un chiringuito para dar de comer a esos 1.300. Claro, llega el gobierno de Milei, fuera, motosierra, cortado. En la calle, no quieren que se ayude al desarrollo, cierran un instituto que apoya. O sea, es un relato, es un cuento para en muchos casos dar de comer a los amigos. Es que es una auténtica vergüenza. Y bueno, claro, ¿qué ocurre? Que eso está muy bien para esos 1.300, pero evidentemente así, cuando tienes muchos y cada vez más estos institutos, acabas arruinando un país tan rico como Argentina, que hemos visto en qué situación estaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo tienen muy complicado para encontrar realmente un relato. Y bueno, ha habido algunos casos también, nos hemos encontrado casos de izquierda que se ha puesto, por ejemplo, contra la inmigración, incluso ya hay algunos casos de izquierda anti-woke, pero claro, volvemos a lo mismo, si al final el relato te acaba llevando al viejo modelo, estamos en las mismas, porque bueno, no sé, quizá un socialdemócrata, es decir, una preocupación por lo social también lo puedes encontrar en la derecha. El gobierno polaco de Ley y Justicia, por ejemplo, tomó muchas medidas que para algunos más de derechas en Polonia me decían, es que son socialistas, me decían, ¿no? Porque daban ayudas, yo que sé, a familias y cosas así. Es decir, si les quitas eso, ¿qué queda? Oye, es que ahora que dices esto, hace poco veía un vídeo de un diputado de Vox en el Parlamento asturiano, Sí. Javier o José, a ver, lo tengo por aquí, creo. Perdón, Javier Jové, no sé si lo pronuncio bien, lo pronuncio un poco a la catalana, pero que hablaba de una dirección general también que, pues que no sé, el 80% de subvenciones iban a eso, iban a pagar sueldos, ¿no? Es un poco más o menos lo de siempre, ¿no? Sí, es lo de siempre, es lo de siempre. Entonces, bueno, insisto, la cuestión es que al final, a la larga, ¿funciona? No puede funcionar. Funciona mientras hay dinero en la hucha. Claro, el problema es cuando el dinero empieza a acabarse. Y entonces, claro, y luego, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa? No, es que la culpa es de Franco. Vamos a terminar la entrevista como hemos empezado, claro, hablando de Franco, todavía vive. Oye, déjame dos temas que me interesan también. Sí. Tú has hablado antes de esos inmigrantes, incluso franceses, que no se sienten identificados, ¿no? con la cultura que les acoge, ¿no? Sí, yo creo que con el Islam tenemos un problema, es decir, puede haber un sentimiento de resentimiento, yo creo que les hemos hecho muchas putadas a lo largo de la historia, recíprocas, ellos también, quiero decir, bueno, las cruzadas, bueno, vale, pero antes hubo, pues, la yihad, para entendernos, ¿no? Pero, claro, pero puede haber un resentimiento y luego una falta de voluntad de integración, porque, claro, tú te integras en una cultura que admiras. Si vas a un país que da esta cultura, claro, el que se emigraba a Estados Unidos o a Suecia, y bueno, este es un estado del bienestar, una sociedad avanzada, el ascensor social, etcétera, pero aquí seguramente, no sé, para una parte de los musulmanes, al menos los más radicales, somos pecadores, nos gusta la música, bueno, no a todos, pero fumamos, bebemos, incluso a lo mejor hasta, no sé, con perdón, follamos fuera del matrimonio, también, no todos. Pero claro, eso para el Islam es pecado. Entonces difícilmente se van a integrar en una sociedad que cree que, en fin, que el pecado está tan extendido. Ya, has puesto un muy buen ejemplo. Es el tema, además, lo ves mucho, ¿no? Cuando la gente emocionada porque le dan la nacionalidad estadounidense, ¿no? Entonces, claro, lo que dices, tú quieres formar parte de ese gran país porque ves que es un país en el que vas a desarrollarte, en el que vas a vivir mejor. Entonces, toda tu ilusión es ser parte de ese país. Aunque luego sigas siendo irlandés, sigas siendo italiano, sigas siendo X. Pero quieres ser parte de ese país porque admiras ese país, lo consideras un lugar en el que vas a vivir mejor y tus hijos van a vivir mejor. Claro, si el país al que llegas lo desprecias o la cultura que tienen allí choca radicalmente con la tuya, pues evidentemente, ¿no? Tú te vas a refugiar en tu mundo y claro, es un caldo de cultivo para los problemas. La cuestión yo creo que al final es tener, es decir, es lo que ya hay algunos sitios que se está haciendo, algunos países han empezado a tomar esas medidas, pero se ha tardado también muchísimo, pues por ejemplo, cuando había imanes que daban pues, discursos muy radicales, se les permitía estar aquí, se les dejaba, luego te ponías a mirar, estaban recibiendo subvenciones por parte del Estado, es demencial. Claro, el tema es que, insisto,
tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y, sobre todo, tener claro que no todo el mundo que viene aquí es bueno, que es que parece que vivimos, no sé, en Disneylandia, ¿no? Y eso es lo que es fundamental. Entonces, lo que tú estás comentando es eso. Y, evidentemente, si una forma de pensar que choca con la tuya en muchos aspectos dejas que campe a sus anchas, pues al final vas a tener un problema, si es que es normal. O sea, el tema de Molenbeek, ¿no? Por ejemplo, que es un barrio que, claro, es que aquello no es Bruselas, es otra cosa. Entonces, claro, ¿es normal que se haya permitido eso? No, no es normal. Ahí estaba la raíz del fallo, desde luego. Pasa, ahora lo tienes que solucionar. ¿Qué ocurre? Que la solución va a ser siempre muy traumática y va a ser muy complicada. Entonces, luego vienen, pues no, es que no podemos hacer esto, no. Pero hay un momento dado que no te quede otra, básicamente porque es una cuestión, como dices también, para evitar problemas más graves, como ya hemos tenido. Bueno, los atentados yihadistas, pues llevamos muchísimos, desgraciadamente, y hemos visto cosas alucinantes, pues como lo que pasó en la Sala Bataclan en París, por ejemplo, ¿no? Y luego, fíjate, cuando hacen un concierto al año siguiente y uno de los supervivientes del grupo, no recuerdo que si era bajista, era guitarrista, no lo sé, uno de los que sobrevive, no le dejan ir ni participar porque había hablado fatal del Islam. Es decir, no lo recordaba. No lo dejaron ir. Es decir, que al final estás persiguiendo más al que está diciendo, oye, esto es un desastre tal, que a los que están dando alas ideológicas, a los que luego cometen estos crímenes, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí, ese tipo de cosas tienen que estar muy claras, lo cual no quiere decir que tengas que llevarte mal con los países árabes, no, pero tú tienes que tener tu orden y ser firme también con esos países. Te puedo poner otro ejemplo, con lo que además es muy parecido, bueno, viste lo que pasó con Petro en Colombia, con el tema de Trump y todo esto. Sí, bueno, duró una hora, la oposición. Sí, sí. Me dormí y al día siguiente ya había reculado, pero había reculado. Claro. El tema es que, fíjate, con este diputado finlandés que entrevisté, eurodiputado finlandés, pues me contaba lo de Somalia, lo que les había pasado a Finlandia con Somalia. Resulta que igual, ellos deportan, además ellos están haciendo, incluso, ya te digo, incluso les dan dinero para que se vayan. Que eso Suecia también estaba haciendo medidas parecidas. De hecho, creo que, no sé si es Suecia o Finlandia, el año pasado ya había habido más gente que se había ido que los que habían entrado. O sea, sabía por la primera vez que pasa históricamente, ¿no? Entre deportaciones que habían hecho, en muchos casos eran voluntarias. Bueno, pues el caso de Finlandia es que ellos tienen X inmigrantes somalíes y le dicen al gobierno de Somalia, oye, vamos a fletar un vuelo y te los llevamos. Y dice el gobierno de Somalia, no te los voy a aceptar, te los quedas tú, yo no los quiero. ¿Qué ha hecho Finlandia? Todas las ayudas que dependían de Finlandia que iban para Somalia, cortarlas. Y como me decía este eurodiputado, es que lo que no puede ser es que, o sea, tenemos que tratar con adultos. Lo que no puede ser es que esta gente pretenda decir, oye, yo te estoy dando ayudas y luego cuando tus ciudadanos entran ilegalmente, no, te los quedas tú. No, señor. O sea, esto tiene que haber un quid pro quo aquí en todo esto, ¿no? Es decir, hay que empezar a tratar a la gente pues de una manera normal, como haríamos con cualquier otra persona, con cualquier otro país. Esto es tuyo, te lo quedas tú. ¿Quieres que yo te ayude? Pues tú me ayudas en esto. Lo que no tiene lógica es yo te ayudo y encima tú lo que haces es complicarme la vida, que es lo que muchos gobiernos, sin embargo, han hecho y por lo visto era lo que les gustaba, que tampoco hay quien lo entienda. Pero es así. Hay que tomar medidas claras y, como bien decía este finlandés, hay que tratar a los países como adultos. Oye, quería preguntarte más cosas, pero ya no me va a dar tiempo porque llevamos más de una hora. No, pero déjame hacerte una última pregunta, porque tú has dicho antes que Europa está a tiempo un poco por el cambio político, pero sí. ¿realmente estamos a tiempo? Lo digo porque es evidente, por ejemplo, el tema de inmigración, tú mismo lo estás diciendo, es un tema complicado. Aquí hubo varias cumbres de la Unión Europea, recuerdo el año pasado, en el mes de verano, decían, no, ahora vamos a hacer una cumbre, vamos a blindar las fronteras y tal. No llegaron a un acuerdo, te acordarás, y creo que echaron la culpa a Hungría y a Polonia. Luego en diciembre otra vez, bueno, en teoría sí, pero la cosa sigue igual. Por ejemplo, la vía canaria está abierta, etcétera, etcétera. ¿Realmente Europa está a tiempo de tomar decisiones, incluso a veces duras, en el tema de inmigración? Sí, yo creo que, a ver, a tiempo estamos aún, ¿no? No estamos en una fase que ya sea inevitable. Lo que pasa que, evidentemente, cuanto más tiempo pasa, más duro tienes que ser luego a posteriori con las medidas. Pero también se está demostrando que a veces cuando dicen, no, si se hace esto, bueno, va a ser tremendo, y luego realmente no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, muchas veces hemos oído, llega el gobierno fulanito, bueno, esto va a ser un desastre, todo el mundo en la calle, va a ver, luego no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Italia está tomando medidas, sigue en una guerra permanente con las ONGs y a veces con la justicia, como estamos viendo, porque se está tratando permanentemente de amedrentar a su gobierno, pero sí se están tomando
Ya hay países, como te decía, el caso de los nórdicos es un buen ejemplo, y Dinamarca es un ejemplo buenísimo. Mira, Dinamarca es un gobierno de izquierda y están echando, pero vamos, no se están cortando absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Como es un gobierno de izquierdas, no tiene la presión mediática que tiene un gobierno de derechas. Pero la política migratoria danesa está muy bien. Es decir, están siendo muy duros y muy contundentes y, de hecho, han copiado las medidas que un partido, que era el Partido Popular danés, había propuesto en su día y las están aplicando. Es decir, si se puede, si hay voluntad. La cuestión es la voluntad política. En realidad se pueden hacer muchísimas cosas, la voluntad política. Mira, Polonia, por ejemplo, pese a que tiene un gobierno más progresista en comparación al que tenía antes, al de Ley y Justicia, ha dicho que no va a aceptar el tema de tener que el pacto de inmigración y tener que acoger a gente por cuota. Han dicho que no. Es decir, claro que se puede. Y el tema es que al final cada vez más países digan que no. Y es que vamos en eso, estamos en eso. Cada vez hay más países que los gobiernos están cambiando y sean gobiernos solamente de un partido de derechas o en coalición con el Partido Popular, pero cada vez hay más gobiernos que se están decantando hacia esa línea. Entonces la cosa está cambiando. Lo que estaba pasando hasta era demencial. Mira, estuve hace poco, además, cuando estuve en Bruselas aproveché para quedar con él, con Fabrice Leggeri, que es eurodiputado del partido de Le Pen, de Rassemblement National. Fabrice Leggeri fue el director de Frontex. Le hizo una entrevista interesantísima. Sí, lo he visto. Sobre el tema de Frontex. Y te cuenta que era demencial, que lo que les decía la comisaria es que no hacía falta policía, que lo que había que hacer era darles la bienvenida a los inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, te decía, bueno, entonces yo para qué estoy aquí, evidentemente, para qué hacemos un cuerpo de fronteras. Por eso es eurodiputado de Le Pen. Efectivamente. Pero lo bueno de todo esto es lo que te digo, que poco a poco hay más gente que se está dando cuenta de que esa política no nos lleva a ninguna parte, a ningún sitio bueno, ¿no? Él me decía que queda mucho por hacer. Me comentaba, cuando estuve con él, me decía, mira, he estado con otro político que además ha sido policía. Estuvimos en un puesto fronterizo, en conjunto cerca de Alemania, pero que lo que era un antiguo puesto fronterizo. Había una dotación ahí de gendarmería y les pregunta qué harían si un coche se salta el control y pasa a toda velocidad. Y entonces la contestación fue, bueno, entendemos que se trataría de una falta menor, espero poner vidas en peligro, no. Y claro, dice, no, vamos a ver, tú eres autoridad. Entonces aquí para imponer tu autoridad. Si alguien tal, lo tienes que parar como sea. El que se está saltando la norma es el que te pasa el control a toda velocidad. O sea, tú lo que no puedes hacer es hacer dejación de funciones y decir, miro para otro lado porque seguramente es una cosa menor. ¿Y si no lo es? Si es un secuestro. ¿Y si son traficantes de armas o de drogas? ¿No? Es decir, pero recuperar, ¿qué ocurre también? Que mucha gente tiene miedo a hacer las cosas como querría hacerlas, porque luego a veces son mucho más problemas que no hacer nada, ¿no? Pero él me decía, lo que hay que luchar es cambiar las normas y luego volver a cambiar en la mentalidad de la gente. Eso, entender que no, que la ley está para cumplirla, que tienes que tomar decisiones y que esto no puede ser, miramos todos para otro lado y bueno, creo que lógicamente no va a ser un trabajo fácil, pero sí creo que la marea está hacia este lado y lo que hay que hacer es aprovecharla. Yo lo que espero es que eso también llegue a España y por lo menos empecemos a dejar de hacer tantas idioteces y empecemos a ser conscientes del país que tenemos, que es un país que puede ser un gran país, pero claro, si seguimos hablando de Franco, pues podemos tirarnos así toda la vida, ¿no? Pero vamos. Bueno, aquí siempre vamos al revés, o con muchos años de retraso, ¿eh? Pero bueno, sí. Daría para otra entrevista. Oye, Álvaro, muchas gracias. Ha sido muy iluminante, por decirlo de alguna manera, la entrevista. Acabas de ser nombrado asesor geoestratégico de este canal, que es un cargo no retribuido, ¿eh? Es un canal catalán, como te puedes imaginar. Pero bueno. No pasa nada. Yo te digo, yo nací en Gerona, yo nací en Sant Feliu de Guíxols. Hombre, ahí al lado de, bueno, no digo de Amer, pero casi. Bueno. Sí, allí nací, pero bueno, por circunstancias. Bueno, mi madre es murciana y mi padre gallego, pero bueno. O sea, Sant Feliu de Guíxols, que yo sepa, tiene 3 hijos ilustres. Uno es el exdirector de La Vanguardia, Agustí Calvet Gaziel, en la época de la República. Otra es el escritor y amigo Pons Puigdevall. Y el tercero, si me permites, Álvaro Peñas, también mi amigo. Está muy bien. Sí. Oye, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Ha sido un placer, la verdad.